Noticias. Kairos, 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 el tiempo de Dios. Conocer la tierra de Jesús parecía un sueño, se veía algo inalcanzable, algo que realmente nosotros nunca íbamos a llegar a realizar. Pero nos dice Lucas 1:35, para Dios nada hay imposible. Y ese sueño que para nosotros era inalcanzable, se iba a cumplir, iba a ser una realidad. Se iba a realizar el viaje a Tierra Santa. La emoción por visitar Tierra Santa aumentaba cada día según se iban acercando a los días a nuestra partida. Imaginábamos cómo sería ese lugar que tantas veces habíamos leído en las Sagradas Escrituras. ¿Qué encontraríamos allí? Buscábamos respuestas a nuestra fe y encontrarnos con Dios. Es así como un grupo de feligreses de la parroquia Santísima Trinidad, junto al padre Porfirio Espinal, partiríamos al viaje que transformaría nuestras vidas en un antes y un después. Y más que un viaje, digamos, una experiencia de fe, una experiencia, un retiro espiritual en todo lo que es Tierra Santa. Todo inició desde la parroquia, 8 horas de vuelo y llegamos a Madrid. Unas horas de espera para tomar el avión que nos llevaría a Israel. Al abordar, podíamos sentir el palpitar rápido de nuestros corazones. Ya estábamos más cerca de conocer la tierra de Jesús. Unas horas más tarde anuncian el descenso en el aeropuerto de Israel. Desde las alturas comenzamos a visualizar la Tierra Santa, queriendo con una mirada entender el misterio de nuestro Señor Jesús. Esa mirada panorámica sería el inicio de un gran retiro espiritual, que sus frutos permanecerían por siempre grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. A través de la historia, millones de peregrinos han visitado Jerusalén, buscando en ella a Dios. ¿Qué es lo que tiene Jerusalén que todos quieren poseerla, conquistarla, destruirla y reconstruirla? ¿Qué es lo que encierran sus murallas que todo aquel que la visita la extraña, la recuerda? Antes de que la Biblia fuese escrita, ya se conocía de ella. La arqueología nos muestra que en sus calles ya transitaba el hombre por lo menos 4000 años antes de Cristo. Pisar este suelo es trasladarse a la línea del tiempo y el lugar donde el Antiguo y el Nuevo Testamento adquieren todo su significado. Estar aquí es más que un sueño cumplido. Del aeropuerto nos dirigimos 1 hora y media más al norte de Israel, a Nazaret, la ciudad donde todo comenzó, donde se esconden miles de años de historia, el lugar donde la Virgen María aceptó ser la madre del Hijo de Dios. Nuestra primera parada, el Monte de las Bienaventuranzas, Mateo 5.
sentados en su colina, como hicieron los discípulos, escuchando a Jesús en el famoso Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La paz de este lugar nos lleva a orar y a reflexionar sobre nuestros primeros pasos en Tierra Santa. La montaña tiene en su cima una capilla católica construida por las hermanas franciscanas en 1939. La edificación, construida por el renombrado arquitecto Antonio Barluzzi, está llena de simbolismos. Enfrente de la iglesia, los símbolos en el pavimento representan la justicia, prudencia, fortaleza, caridad, fe y templanza. Tras los pasos de Jesús, la siguiente parada, Cafarnaúm, la ciudad de Jesús, uno de los lugares más importantes en su vida. Él abandona Nazaret y se establece en Cafarnaúm. Aquí reúne sus primeros discípulos, Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, todos ellos pescadores, y donde realizará muchos milagros. Iniciando su ministerio público, vivió probablemente en la casa de Pedro, donde nos dice Lucas 4:38, curó a su suegra y a un paralítico. Bajo esta iglesia octagonal se encuentran los restos de la casa del apóstol Pedro. Se ha conservado a lo largo de los siglos. Junto a ella, lo que queda de una ciudad que fue el centro del ministerio de Jesús en la antigua Galilea. En este lugar santo tuvimos nuestra primera Eucaristía. Ubicado a orillas del mar de Galilea, se encuentran los restos de la sinagoga de Cafarnaúm, un templo judío que, según las Escrituras, fue visitado por Cristo, en donde transmitió su mensaje. Dejando atrás este histórico lugar, llegamos al mar de Galilea o de Tiberíades. El tiempo parece que se detuvo, donde las verdes colinas de Galilea descienden hasta el lago más famoso de la Biblia. No hay que cerrar los ojos para imaginar a Jesús aquí. Solo tenemos que abrirlos y en las aguas del lago está escrito el Evangelio. Se puede caminar por la playa, por los mismos lugares que Jesús y sus discípulos anduvieron, y ver cómo la Biblia cobra vida. Un sendero de piedra nos lleva al lugar de la multiplicación de los panes y peces, que permite sentir la tierra vibrar con las antiguas historias de fe. En primavera abundan los lirios del campo, que nos dice Mateo 6:28. A finales del verano y el otoño, los cardos ahogadores de la parábola del sembrador todavía se toman de los mismos campos, tal y como Jesús lo describió en Marcos 4:7. Al ritmo de la música hebrea, allí tuvimos la experiencia de navegar por el mismo mar que Jesús tantas veces navegó, izar nuestra bandera dominicana, más adelante degustar la comida tradicional del lugar, el pescado de Pedro. Siguiendo por el lago de Tiberíades, visitamos el primado de Pedro, Juan 21. Aquí fue donde Pedro y sus compañeros, después de la resurrección del Señor, realizaron la pesca milagrosa. Escucharon la voz del Señor que desde la orilla les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis pescado». El Señor les tenía preparado el desayuno, peces asados, y Pedro va a ser nombrado y constituido el primer papa. Jesús le pregunta 3 veces:
¿me amas?, sanándole las heridas de las 3 negaciones. Le confía la difícil misión de proseguir su obra a través de los siglos. Se constituye lo que la Iglesia reconoce el primer Papa. La Iglesia del Primado de Pedro está construida sobre otras más antiguas. Se le llama también Iglesia de los 12 tronos, por aquellas palabras de Cristo: y os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, también llamada Iglesia de los carbones, por las brasas del fuego asando de los peces. Dentro de la capilla está la roca donde estaban las brasas y los peces, la mesa del Señor. Pedro es la roca de los cimientos de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Es un día muy importante para nosotros, porque algunas parejas renovaremos nuestras bodas, en el lugar donde Juan 2 nos dice que Jesús y su madre asistieron a una boda. Ahora mismo esta es la iglesia del primer milagro de Jesús, las bodas de Caná de Galilea. Aquello que escuchamos, ese evangelio de Juan, cuando el sacerdote dice: evangelio según San Juan, hubo una boda allá en Caná de Galilea. Hoy podemos decir: hubo una boda en Caná de Galilea, aquí en Caná. Caminando por el largo y estrecho pasillo que en sus paredes está escrito el Evangelio de San Juan, que narra el episodio de la boda, llegamos a la iglesia que conmemora este acontecimiento. Interesantes restos arqueológicos se encuentran en este lugar santo. Podemos ver las tinajas que llevaron los sirvientes y una vasija de piedra que se utilizaba para hacer el vino. Una vez Jesús cambió las aguas de las tristezas e inseguridades que teníamos, salimos a conocer el pueblecito pequeño de Caná y, por supuesto, a probar y a comprar el tradicional vino del lugar, mientras el Padre nos explica algunas tradiciones antiguas del lugar. Llegamos al lugar donde todo comenzó, la Basílica de la Anunciación. El ángel, entrando donde estaba ella, le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo». Lucas 1:28. Arribamos a este santo lugar al mediodía. Recibimos la gracia que en ese justo momento estaban rezando el Ángelus. Nos remontamos unos siglos atrás, cuando el ángel Gabriel dijo esas mismas palabras a la inocente María de Nazaret. El olor a incienso, la santidad del momento, son bendiciones que siempre estarán en nuestros corazones. El templo está situado en la ciudad de Nazaret, al norte de Israel. La iglesia se estableció en el lugar donde, según la tradición, la anunciación tuvo lugar, ya que era la gruta en que vivía la humilde jovencita de Nazaret. En esta basílica se encuentra una galería con mosaicos que representan algunas de las advocaciones marianas más importantes de diversos países. Para nuestra sorpresa, allá estaba la protectora de República Dominicana, nuestra bella Tatica. Seguimos nuestro peregrinar. Llegamos a Haifá, la ciudad más comercial al norte de Israel. Haifá cubre las laderas del Monte Carmelo, un lugar santo. Al día de hoy, un monasterio carmelita indica el lugar en el que Elías desafió y venció a los profetas del falso dios Baal.
restaurando así en el pueblo de Israel el único Dios verdadero. A los pies del lugar, el Monte Carmelo, descansa el Stella Maris, iglesia y convento, una de las órdenes de los carmelitas descalzos, fundados por Santa Teresa de Jesús. En esta tierra santa, cada día es una nueva bendición. Conocer las raíces de nuestra fe es algo indescriptible. Hoy en el río Jordán. El río Jordán, estamos justo aquí, donde Jesús fue bautizado. Cuando Jesús recibió el bautismo de manos de Juan el Bautista, su primo, que bautizaba a todos los creyentes, venían donde Juan el Bautista. Jesús fue a bautizarse y su primo le dice: tú no necesitas el bautismo. Recibimos a Jesús en el lugar donde justamente Él fue bautizado por su primo Juan el Bautista. Contemplar el paisaje y a la vez ser parte de él, escuchar los pajaritos cantar, saber que nuestro Señor estuvo en este santo lugar. El bautismo de Jesús aparece relatado en los 4 evangelistas. Con él inicia su ministerio público. El cielo que se abre y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Descendió el Espíritu Santo sobre él. Asimismo nosotros renovamos nuestro bautismo y recibimos una vez más la unción del Espíritu Santo. El río Jordán tiene una gran significación. Dice Josué 3:1-17 que el río se abrió para que los israelitas pudieran llegar a la tierra prometida. A casi 600 metros de altura sobre el nivel del mar se alza la Basílica de la Transfiguración en el Monte Tabor. Estamos entonces en este lugar, en el Monte Tabor, la Transfiguración del Señor. Actualmente es un convento de la Orden Franciscana. La misma nos recuerda el glorioso momento en Lucas 9:2. Los llevó a un monte santo y se transfiguró delante de ellos. El mosaico que representa la transfiguración del Señor está en el ábside de la iglesia. Al entrar a la basílica, a la izquierda, una capilla dedicada a Moisés y a la derecha otra dedicada al profeta Elías. Por un trayecto desértico adornado por algunas escasas ovejas y viviendas al estilo de vida de los beduinos, a unas 2 horas de camino nos dirigimos a Jericó, otra ciudad llena de historia y tradición. El pueblo de Zaqueo, que subió al árbol al ver a Jesús. Lucas 19. En tiempos de Jesús, Jericó era una de las ciudades más importantes, porque para llegar a Jerusalén era necesario pasar por aquí, por lo cual el comercio y la vida productiva se desarrollaba en este lugar. Estamos precisamente en Jericó. En Jericó entonces existía un hombre, nos lo cuenta Lucas 19, nos cuenta Lucas que había un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Un cobrador de impuestos en aquel tiempo era un hombre sumamente importante, por lo cual manejaba mucho dinero, era rico y dice Lucas que era muy bajo de estatura. Zaqueo escucha que Jesús viene hacia Jericó. Como era hombre importante, no quería que lo vieran, no quería que supiera que él estaba detrás del maestro. Y sube encima de un árbol, que es un tipo como este. Dice San Lucas que Zaqueo subió a un sicómoro, un árbol como este que estamos aquí. Él sube al árbol porque era un hombre bajito de estatura. En la Biblia, mis hermanos, sabemos que cada palabra tiene un porqué.
El ser bajito no solamente significaba que era bajito en sí de estatura, sino bajito quizás de corazón, bajito quizás de tantas limitaciones que tú y yo podemos tener, muchísimas limitaciones. Él quería ver a Jesús, pero no quería que Jesús lo viera a él. Ah, vaya sorpresa. Cuando Jesús pasa, le dice, oye, Zaqueo, sin mirar al árbol, le dice, baja de ahí que quiero quedarme en tu casa. Mi hermano, Jesús sabe quién eres tú. Antes de que tú le hables a Él, antes de que tú le pidas, antes de que tú te le escondas, ya Él sabe quién eres tú. Estas fueron las murallas indestructibles que Dios derribó para que los israelitas pudieran pasar a la conquista de la tierra prometida. Jericó es una antigua ciudad situada en Cisjordania, en el río Jordán, en Palestina. Allí visitamos el Monte de las Tentaciones. Es un monte en el desierto de Judea, donde Jesús fue tentado por el demonio. Mateo 4:8. Siempre hay tiempo para montar a camello, comprar cremas y adquirir algunos artículos propios del lugar. Seguimos hasta el Mar Muerto. Dicen que con sus aguas llenos de minerales se puede incluso hasta rejuvenecer. Nosotros no quisimos perdernos esta oportunidad de llegar un poquito más jóvenes. A unas horas de camino, entre rezos, oraciones del Santo Rosario, llegamos a la ciudad de David, Jerusalén. Una ciudad que encierra miles de años de historia bíblica. En el siglo X a.C., cuando David la conquista y la hace capital de su reino. Ver sus murallas es trasladarse al Antiguo Testamento. Pisamos cada una de las puertas de Jerusalén, la puerta nueva, la puerta de Damasco, la de Herodes, la de los leones, la puerta dorada, la del estiércol, la puerta de Sión y la puerta de Jaffa. Algo impresionante es que allí habitan tres grandes religiones, la cristiana, la musulmana y la judía. Todas conviven una al lado de la otra, cada una defendiendo sus raíces, sus creencias, cada una en su propio Jerusalén. Podemos ver el barrio armenio, el barrio cristiano y el barrio musulmán. Viven en el mismo territorio y a la vez muy separados, aunque se aprecian cuevas, túneles de civilizaciones pasadas. Caminar por las adoquinadas calles de Jerusalén es toda una experiencia espiritual que marca nuestras vidas. Estar en Tierra Santa, mis hermanos, es un auténtico retiro espiritual. Desde la preparación del viaje, estar en el lugar, regresar de allá, es un retiro espiritual que cambia y transforma vidas. Como ya ustedes han podido ver, lo interesante de este peregrinar por Tierra Santa. No te muevas porque falta mucho, mucho todavía por recorrer en Tierra Santa. Disfruta de tu programa Kairos en su nueva temporada.
Amplía tus conocimientos de la Biblia. Juan 15 es extraordinariamente necesario que lo leamos. Recibe consejos con sabiduría. Porque una persona que ama no ofende a nadie. Temas psicológicos de tu interés. Lo estamos haciendo con ira, lo estamos haciendo conscientemente. Conoce junto a nosotros nuevas tierras. La impresionante Basílica de San Pedro. Estamos en San Juan, Puerto Rico. Estamos en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Basílica Santa María de los Ángeles. Y estamos camino hacia San Juan de la Maguana. Ahora con más presencia en las redes sociales. Kairos, el tiempo de Dios. Martes 8 de la noche por La Voz de María. ¿Cuál es tu experiencia, o sea, del peregrino cuando viene? Cuando tú lo recibes el primer día, ¿cómo tú lo percibes? ¿Y cómo tú lo despides? Que no se vayan con el antes, que se vayan con el después. Porque es un antes y un después. Vienen de una manera y se van felices, se van bendecidos. Y no solamente se van felices, esas bendiciones se las llevan a su casa, a sus vecinos, a su esposo, a su tío, a sus abuelas. Entonces ya todo el mundo quiere, o sea, de tanta la emoción, de tanta la bendición que se vive aquí en Tierra Santa. La gente no se queda callada, sino que la lleva. Bueno, Molita, gracias por estar con nosotros, no sin antes darle un mensaje final a la gente que aún no se decide, que dice no, luego, dale un mensaje de motivación de que tienen que venir a este lugar. Rosa, generalmente nosotros los humanos gastamos mucho yéndonos a las cosas del mundo. Lo del mundo va al mundo, lo de Dios va a Dios. Tú vienes aquí a Tierra Santa y no, tú que me estás viendo ahora, tú vienes aquí a Tierra Santa y tú no te vas a arrepentir porque te va a ir lleno de bendiciones. La Biblia lo dice, el Señor tiene miles y miles y miles de bendiciones. Entonces ven a buscar la tuya aquí a Tierra Santa. ¿Qué mejor lugar que aquí en el lugar de los hechos? Marcos, ¿cómo tú ves la fe de la gente? O sea, cuando llegamos aquí, llegamos con un pensamiento. ¿Ves tú algún cambio, algo del peregrino que viene aquí? Sí, mucho, porque, bueno, inclusive para mí, yo tengo aquí ya, por la gracia de Dios, ya 18 años. Yo me imaginaba una cosa, pero ya estando en Tierra Santa me aclara muchas dudas, de verdad que sí. Estos últimos años que he estado trabajando con muchos latinoamericanos, me he dado cuenta que hay un despertar, de verdad que sí, hay un despertar dentro de la iglesia de poder acercarnos más al Señor, acercarnos más a la palabra y claro, acercarnos también a la parte física que es la Tierra Santa. ¿Cómo es el tipo de peregrino que viene aquí? Mira, tenemos básicamente dos grupos grandes. Tenemos a los hermanos de la Iglesia Católica, okay, pero también tenemos a los protestantes, a los evangélicos que vienen de Latinoamérica y también de muchas partes del mundo, por supuesto. Claro, pero ¿crees tú que, por ejemplo, aquí, como ya tú tantas veces nos has explicado, una mezcla de razas, mezcla de religiones, mezcla de todo? O sea, ¿cómo la gente puede convivir en esta parte del mundo? Realmente es un reto, realmente es un reto en todos los sentidos, porque no, como dices tú, hay muchas diferencias de tradiciones teológicas, políticas, y realmente es un reto. Estamos tan alejados en el tiempo y la cultura de hace 2000 años atrás, de nosotros como latinoamericanos, que a veces creemos que las cosas son como son hechas en nuestro país y en realidad no. Y venir acá nos ayuda a aclarar muchas dudas. Y por eso que si usted cree que puede y si no, ore, porque para él nada es imposible, por supuesto. Yo jamás me imaginé que iba a estar acá y mucho menos guiando. Póngalo en oración.
llegamos al Muro de los Lamentos. Es el sitio más sagrado para los judíos, porque es el único trozo que queda de la muralla del antiguo templo de Jerusalén, que fue el primer templo de esta religión. Este lugar también es llamado como Muralla Occidental o Muro de los Lamentos. Durante siglos los judíos han llegado allí a lamentar la pérdida de este templo. En sus muros se pueden ver trozos de papel con oraciones entre cada una de las rocas, así como judíos ortodoxos y algunos otros judíos que llegan allí para orar y recitar el libro de los Salmos. El sol nos alumbra nueva vez en esta tierra santa. Para los peregrinos cada día es una expectativa. ¿Qué nos traerá el nuevo día? ¿Qué conoceremos hoy? Y con esas ilusiones y esperanzas, caminando por las piedras de Jerusalén, llegamos a la iglesia El Gallo Canta. Es una iglesia ubicada en la ladera oriental del Monte Sión, en las afueras de las paredes de la ciudad vieja de Jerusalén. La iglesia toma su nombre de la palabra latina Galli Cantum, que significa canto de gallo. Esto es en conmemoración del rechazo triple de Pedro a Jesús, descrito en Marcos 14:30. Antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Este lugar corresponde al palacio de Caifás, donde Jesús fue juzgado. Interesantísimo lugar, donde debajo de la construcción podemos atravesar túneles y pasillos hasta llegar a lo que fue la prisión de Jesús. Se lee por tradición el Salmo 88, que habla de lo profundo de la fosa. Un santuario bizantino dedicado al arrepentimiento de Pedro fue erigido en este lugar en el año 457 después de Cristo. Subiendo unas largas escaleras a corta distancia del manantial se encuentra la iglesia franciscana de la Visitación, que conmemora la visita de María a su prima Isabel. Ahora nos encontramos en esta fuente, en la que según la tradición es el lugar donde María e Isabel, su prima, se encuentran. La encantadora iglesia de 2 niveles fue erigida en el año 1955 sobre ruinas bizantinas y de los cruzados. En el patio, los peregrinos son bienvenidos por uno de los himnos favoritos de la iglesia, el Magnificat de María, Lucas 1:46. Ella lo rezaba cuando se encontró con Isabel, escrito ahora en no menos de 47 idiomas en el muro que da hacia la iglesia. En la fachada de la iglesia, un hermoso mosaico muestra a María montada en un burrito y escoltada por ángeles en su camino desde Nazaret hacia el área montañosa de Judea, Lucas 1:39. Dentro de la capilla inferior, los muros están decorados con pinturas de escenas bíblicas de la Virgen María. Saliendo del territorio israelí, a unas horas de camino, atravesamos la frontera de Palestina. Nos dirigimos al pueblo de la Navidad. Estamos tan entusiasmados. Pisaremos el lugar donde Jesús nació, en Belén. Belén es una ciudad palestina en Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Un pueblo que fue pobre en tiempos de Jesús
y aún lo sigue siendo. Sus habitantes en su mayoría musulmanes y cristianos ortodoxos, los cuales sobreviven gracias al turismo religioso. Allí podemos adquirir hermosos belenes hechos con madera de olivo y muchas cosas más. Según la tradición judaica, la población pertenecía a la tribu de Judá y cuna del rey David. Primera de Samuel 16. José, descendiente del rey David, por un decreto del emperador Augusto, tuvo que irse de Nazaret a Belén por el censo. Es allí donde llega el momento de dar a luz a María, a su hijo Jesús. Lucas 2, 1 al 5. En Belén de Judea se cumple así la profecía de Miqueas, que dice: Mas tú, Belén Efratá, aunque seas la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar a Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad desde días de antaño. Miqueas 5:1. Belén, cuya palabra significa en hebreo casa de pan. La Basílica de la Navidad es uno de los templos más antiguos y significativos para el mundo cristiano. Fue construido en forma de cruz por Constantino el Grande en el año 335 después de Cristo. Actualmente, la basílica es administrada por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Apostólica Armenia. Para entrar en este santuario, las personas deben hacerlo agachadas y por la puerta de la humildad, debido a su pequeño tamaño, 1.20 centímetros de alto, lo que simboliza un acto de respeto al lugar que fue testigo del nacimiento de Dios hecho hombre. La majestuosidad del templo va más allá de su belleza arquitectónica y su belleza histórica, ya que debajo del presbiterio se encuentra el lugar más santo, la Gruta de la Navidad, lugar exacto del nacimiento de Jesús, donde sobresale una estrella de plata colocada sobre un piso de mármol, cuyos 14 puntas representan la descendencia desde el rey David hasta Jesucristo, con un cristal para poder mirar a la gruta original, con la inscripción en latín: Aquí nació Cristo de la Virgen María. Enfrente de la estrella se halla el altar de los Reyes Magos. A lo largo de los siglos, el humo de centenares de velas ha dejado su oscura huella en las paredes de la gruta. Sin embargo, está llena de luz para quien la mira con los ojos de la fe, porque estar ahí es celebrar la Navidad, un misterio de gozo y de luz interior. La experiencia de visitar esta basílica llena el corazón de alegría, porque es el principio de la fe de todo cristiano, y aunque han pasado más de 2000 años, donde la Santísima Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. En esta experiencia de fe de Tierra Santa, estar allí, caminar por sus calles, ser parte de la Biblia, ser parte de cada uno de los pasajes de Jesús, una experiencia inigualable, inexplicable, algo que toda persona debería vivir por lo menos una vez en la vida. Es mucho lo que hemos visto hasta este momento, pero aún falta la mejor parte. Falta lo mejor por ver de Tierra Santa. Así que no te muevas, sigue con nosotros.
Disfruta de tu programa Kairos en su nueva temporada. Amplía tus conocimientos de la Biblia. Juan 15 es extraordinariamente necesario que lo leamos. Recibe consejos con sabiduría. Porque una persona que ama no ofende a nadie. Temas psicológicos de tu interés. Lo estamos haciendo con ira, lo estamos haciendo conscientemente. Conoce junto a nosotros nuevas tierras. La impresionante Basílica de San Pedro. Estamos en San Juan, Puerto Rico. Estamos en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Basílica Santa María de los Ángeles. Y estamos camino hacia San Juan de la Maguana. Ahora con más presencia en las redes sociales. Kairos, el tiempo de Dios. Martes 8 de la noche por La Voz de María. Nuestro último día en Tierra Santa ha llegado. Hemos caminado muchos kilómetros. Sin embargo, no nos sentimos cansados, ya que cada momento es una experiencia diferente. Así que iniciemos el recorrido. Aún falta mucho por visitar. El día de hoy promete ser bastante intenso. El Evangelio de Juan nos habla del paralítico de la piscina de Betesda. Un paralítico que tenía 38 años esperando en la piscina. Ese lugar era un lugar donde había muchos enfermos. Y dice la palabra que bajaba un ángel del Señor y agitaba el agua. Cuando agitaba el agua, el enfermo que entraba primero, ese era sanado. Este paralítico tenía 38 años, hasta el día en que llegó Jesús. Veamos las ruinas de este lugar. En un barrio de Jerusalén, las famosas piscinas de Betesda. Ahí mismo se encuentra la Basílica de Santa Ana, en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja. Como la mayoría de las iglesias en Tierra Santa, la primera fue destruida por los persas. Luego los cruzados reconstruyeron la actual. La cripta del nacimiento. La iglesia está construida sobre una gruta donde, según la tradición, vivieron Ana y Joaquín, los padres de la Virgen María. Este fue el lugar de su nacimiento. Ya estamos en otro lugar santo, en la parte alta del Monte de los Olivos, y muy cerca del lugar de la Ascensión se encuentra la gruta y basílica donde Jesús enseñó a rezar el Padre Nuestro a sus discípulos. La gruta está protegida a la sombra de un monasterio carmelita. Jesús y sus apóstoles estuvieron repetidas veces en este lugar e instruyó aquí a sus apóstoles. El recuerdo de la oración enseñada por el Maestro ha motivado el que las paredes del claustro aparezcan cubiertas con tan bella oración, escrita en la lengua nativa de un largo número de pueblos en todo el mundo. En este lugar se tiene por tradición los visitantes rezar el Padre Nuestro. Estamos en lo alto de la montaña. Ya comenzamos a descender hacia el Monte de los Olivos, ubicado en el centro de lo que actualmente es la cuna de Jerusalén, adornados con olivos de más de 10.000 años de historia, el lugar donde Jesús tantas veces había orado y donde fue apresado tras la traición de Judas. Marcos 14:43. Bajando un poco más la colina, llegamos a la Iglesia de las Naciones o de Getsemaní, construida en la misma roca que Jesús oró antes de ser apresado. En su interior se encuentra la porción de la roca en que Jesús oró
en su agonía la noche de su arresto, después de celebrar la última cena. La basílica descansa sobre los cimientos de dos templos anteriores, una basílica bizantina y una cruzada. Se le llama de las naciones porque los fondos para la construcción fueron donados por diferentes países. Esos símbolos aparecen en sus paredes. Continuamos nuestro peregrinar, llegando a la ciudad de Jerusalén, un lugar donde conviven diferentes culturas y religiones. Entre el bullicio del barrio musulmán se abre la comitiva cristiana, que comenzamos a vivir el Vía Crucis. Un camino de oración muy especial y significativo para los cristianos, en el que cada paso nos recuerda el doloroso camino de la crucifixión, la vía dolorosa de Jesús. Sus 14 estaciones atraviesan las calles, el comercio, dentro de las murallas de la vieja Jerusalén. Estación por estación, y con el Te adoramos Cristo, que con tu santa cruz redimiste al mundo, llegamos al lugar más santo de todos, el lugar donde Jesús fue crucificado, el lugar de su agonía, su muerte, la santa unción de su cuerpo, su sepultura y su gloriosa resurrección. Una cúpula con un monasterio etíope nos anuncia que estamos en la Basílica del Santo Sepulcro. En su interior se completan las estaciones del Vía Crucis. Fue inaugurada en el 1335 después de Cristo. Algo impresionante es que es administrada por 6 diferentes denominaciones cristianas: la copta, la etíope, la siria, la armenia, la griega y la católica. En la Basílica del Santo Sepulcro, a la entrada podemos ver la gran piedra de la unción, la piedra donde el cuerpo de Jesús fue preparado para su sepultura según el rito judío. La basílica acoge 3 zonas diferentes. La primera conduce hacia el Monte Calvario, el lugar donde Jesús murió crucificado. Ahí donde el Hijo de Dios, hecho hombre, dio su vida por nosotros. Es un momento de una profunda oración. Hemos llegado al culmen de la fe cristiana, el lugar donde Jesús dio la vida por amor a nosotros. Lugar de muerte y a la vez el lugar donde dice San Pablo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. El lugar donde tiene sentido nuestra fe. El lugar de la resurrección de Jesús. Lugar de esperanza, lugar de luz, momento para dar gracias a Jesús por redimirnos y por liberarnos del pecado. Gracias a Él, hoy tú y yo podemos decir que ya el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, porque ya hubo alguien que pagó el precio de nuestra redención, Jesús de Nazaret. Bueno, mis hermanos, a nosotros nos resta darle las gracias pues al Padre Porfirio Espinal, quien fue el guía espiritual de esta peregrinación, darle las gracias a Religious Tour World, a Julita Nizardo, quien ha sido la persona organizadora de este viaje y de muchos otros. Ya aquí tú has visto las próximas peregrinaciones que te estamos invitando. Cuánto nos gustaría que tú sea parte de esta experiencia de fe. Gracias también a cada uno de los peregrinos, que mis hermanos, ya no salimos de aquí siendo amigos,
Llegamos de Tierra Santa siendo compadres, hermanos, porque allí como nos casamos en Caná, ya somos compadres de Caná. Todo el equipo, todas las personas que fueron, el guía, Marcos, cada una de las personas que colaboraron para que esto fuera un éxito, que oraron incluso para que a nosotros nos fuera bien en ese trayecto. Gracias a cada una de las personas y a ustedes, invitarlos, comunícate con nosotros. Aquí en pantalla están puestos los contactos. Tenemos peregrinaciones el año completo, así que ya tú sabes. Vamos a cerrar este programa especial de Jerusalén, Tierra Santa, dando gracias al Señor. Gracias, Jesús, porque aquel sueño que para nosotros era inalcanzable, aquel sueño que para nosotros no se iba a realizar, tú pudiste hacerlo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te presentamos tantas personas que tienen ese gran deseo también, Señor, de ir. Tú puedes hacerlo, Jesús. Intercede, Madre, por cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque la experiencia continúa, los frutos los seguimos recogiendo hoy y siempre. Gracias, Señor Jesús. Y a ustedes, gracias, mis hermanos, por su sintonía. Será pues hasta la próxima, si Dios así lo permite. No te quedes en la próxima peregrinación. Dios te bendiga. Para que nunca tenga miedo de cantar, que ha llegado el Kairos a mi ciudad. Para que todo el mundo sienta que ha llegado el Kairos a mi ciudad.